¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la crisis del agua y la salud en Uruguay, con otro notable invitado, Daniel Olesker, exministro de Salud Pública, directamente desde Montevideo. Daniel Olesker, una cálida bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy muy a gusto de participar de este programa. Gracias, Daniel. Tú fuiste ministro de Salud Pública y también de Desarrollo Social. Esta crisis del agua que vive Uruguay, la mayor sequía en 70 años, desde el punto de vista de salud, ¿qué consecuencias ya, si alguna, está generando dentro de la población de los uruguayos? Bueno, lo primero es recordar que Uruguay es un país que de alguna manera ha sido históricamente privilegiado en el acceso al agua. Digo, generalmente tuvo reservas de agua suficientes, tuvo una política de control sobre el agua y la potabilización muy bueno, digamos, que ha sido distinguido en América Latina y en América en general. De hecho, en el 2004 hubo intentos de privatización en gobiernos anteriores y hubo un plebiscito constitucional por la cual se votó con una mayoría muy abrumadora que el agua debía ser estatal, y luego en los años siguientes hubo inversiones importantes para mejorar esta red de agua. Este es el contexto, digamos, en el cual se desarrolló. Y hacia fines del año 2019, el gobierno, todavía era del Frente Amplio, el último año de gobierno del Frente Amplio, entendió que en la zona metropolitana, que viene a ser la capital del país, que incluye los departamentos de Montevideo y Canelones, que es aproximadamente entre los dos un 60-65% de la población. Uruguay es un país extremadamente concentrado en sus urbes, en la capital y en su zona metropolitana. eh, Tomó la decisión de hacer una nueva represa en un lugar que se llama Casupá, no importa, creo que el detalle es menor, este, con financiamiento de la CAF, de la Confederación de la Andina de Fomento, y dejó ese proyecto al siguiente gobierno. Bueno, a partir del año 20 eso no se hizo, pero al mismo tiempo comenzaron a haber una serie de reestructuras. El gobierno nuevo impuso una norma por la cual el personal ingresaba 3 por 1, o sea, cada 3 vacantes que se generaban ingresaba una. Eso provocó un déficit importante de trabajadores en la empresa pública del agua. Y bueno, eso fue generando algunos problemas en la dotación de agua y la sequía más importante, yo creo que de la historia del país, digamos, en este contexto, en un contexto de una empresa a la que se le había quitado recursos, perdón, me olvidé decirlo, y la no inversión de la represa de Casupá, es decir, el gobierno decidió no hacerla, se tomó la decisión, en mi opinión, por ahorro de recursos exclusivamente, decidió no hacerla, provocó esta situación. Entonces, eso es el contexto. Desde el punto de vista sanitario, bueno, el principal problema es la salinización del agua, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de que las reservas de agua dulces estén en un punto crítico, todavía lo estamos, ¿no? Hay que decir que este problema aún subsiste y por ahora no hay premisas que nos hagan pensar en soluciones ni inmediatas ni mediatas. Entonces, ese déficit de agua dulce va provocando un incremento de la salinización del agua. El gobierno aprobó 2 o 3 ya decretos en la que aumentaba el margen permitido de sal, más los tialometanos, digamos, ¿no? Que sabemos que son generadores de otras enfermedades, aunque tienen un impacto importante sobre las enfermedades oncológicas. Y por lo tanto hay un efecto sanitario muy importante. Y tengamos en cuenta que ese efecto sanitario tiene, bueno, en general, quienes estuvimos, en mi caso estuve en el Ministerio de Salud Pública y me tocó liderar la reforma del sistema de salud, una reforma que OPS ha calificado como de las más importantes de la historia de América Latina.
Los que estamos en salud sabemos que los problemas sanitarios tienen efectos desiguales sobre las personas, digamos, ¿no? Porque ¿cuál es la, entre comillas voy a decir, la solución individual a este problema? No la solución colectiva, la solución individual a este problema. Bueno, la compra de agua mineralizada, digamos, que en Uruguay hay también bastante abundancia, bastantes empresas, porque hay bastantes fuentes naturales, ¿no? La más importante está en Minas, pero hay en Pan de Azúcar, son departamentos, ciudades del interior del país. Pero bueno, si lo llevamos a dólares, un bidón de 6 litros digo tenía porque ahora el gobierno aprobó una medida impositiva sobre esto, pero tenía un costo de $3 y se estimaba que para sustituir los consumos humanos y la cocción, etcétera, etcétera, se debían consumir aproximadamente unos 12 a 15 bidones mensuales. Estamos hablando entonces de una cifra muy significativa en un país donde todavía el ingreso promedio de una parte importante, a pesar de los aumentos salariales entre 2004 y 2019, sigue habiendo un porcentaje importante de gente con salarios bajos. O sea que hay un impacto sanitario y la solución económica eh, es complicada para la gente. Esto es muy igual a lo que pasó en la pandemia. A veces se dice que en Uruguay se manejó bien la pandemia, yo discrepo con esto y algún día podemos hacer un programa sobre esto, pero, pero también allí hubo una contradicción, porque frente a los problemas de la pandemia, que en aquel momento no fueron la compra de agua potable, sino básicamente fueron el empleo y el salario, el gobierno no actuó. O sea, dejó correr, digamos, la crisis sanitaria que se transformara en crisis económica. Y acá está pasando algo parecido, una cosa que se inicia con aspectos de disponibilidad de agua y por lo tanto con efectos sanitarios, tiene un efecto económico en la desigualdad muy importante. Un detalle que te quería justamente aclarar para nuestra audiencia, Daniel, es que el país tuvo 15 años, es decir, 3 gobiernos progresistas seguidos, como tú decías, del Frente Amplio, y entonces en el 2020 asume un gobierno que es de tinte neoliberal y allí empieza entonces esos cambios que tú venías apuntando, es decir, que hay un tema ideológico en donde esa represa que se había dejado pendiente para tratar de solucionar el tema del agua queda en el congelador y se apunta entonces a la reducción, entre comillas, a la reducción del gasto público y como consecuencia para muchos analistas de esa decisión es que se ha agravado esta situación del agua, al mismo tiempo que si bien hay caudales de agua dulce de un río que normalmente abastece a Montevideo, el río Santa Lucía, ahora como no alcanza el agua, están usando aguas del río de la Plata, entre ella contagiada o contaminada de sal. Entonces, en ese sentido, la población empieza a consumir un agua que para muchos no está idealmente potable. Ahora, mi pregunta, déjame hacerte esta pregunta, Sí, Daniel. por favor, por favor. ¿Cómo está presentando los medios de comunicación hegemónicos que, como tú sabes muy bien, en Uruguay están al servicio, son el brazo del poder político y no de la opinión pública? ¿Cómo están justificando entonces que se haya llegado a esta crisis? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo plantean al gobierno y cómo plantean a la población ante esta crisis? Sí, un solo comentario previo. Alguien del exterior podría decir, bueno, pero otra consecuencia podría haber sido el problema de la energía eléctrica, ¿no? Porque en Uruguay la energía eléctrica hasta 2005 era en altísimo porcentaje hidroeléctrica, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, una crisis hídrica tiene que generar un impacto y deberían estar llenos de apagones, vamos a decir, ¿no? Como pasó en el pasado, tú eso lo sabes bien, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que entre 2005 y 2019 se transformó la matriz energética y las energías renovables pasaron a ser el centro de la generación de energía y las hidroeléctricas bajaron sustantivamente. Entonces hoy no hay un problema adicional, como podría haber habido si esta crisis hubiera ocurrido hace 20 años, justamente
por un fuerte proceso de cambio de la matriz energética, con energías eólicas, etcétera, etcétera, que básicamente se hicieron en el segundo periodo de gobierno del Frente, en el periodo de la presidencia de Pepe, y el liderazgo de un ministro de Industria que quiero mencionar porque fue muy importante para este cambio de la matriz energética, que se llama Roberto Kleimerman. En ese periodo hubo un fuerte impacto sobre la matriz energética. Ahora voy a tu pregunta, pero me parece que era importante decir esto porque este podría haber sido un efecto no deseado de una crisis hídrica, la crisis energética, y no sucedió por el cambio en la matriz energética hacia energías renovables, que es muy reconocido en el mundo para Uruguay. Bueno, desde hace, voy a decir algo que no solo tiene que ver con la crisis hídrica. Desde el 2020, alguien podría decir, ya llevamos 3 años, ¿no? Y medio de gobierno. Hay un solo culpable en los problemas del país, que es la herencia del Frente Amplio. Es una pena que no se asuman los problemas, y la herencia del Frente Amplio fue casi 70% de crecimiento del salario, 300.000 puestos de trabajo nuevos, energías renovables, un sistema integrado de salud que salvó al país en la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar aquí de los 15 años, pero básicamente el principal responsable es el Frente, que parece que no hizo lo que hizo, digamos, ¿no? Y los medios son muy afines a esa concepción, digamos, ¿no? Todo es externo, o sea, se presenta todo como un problema externo. Y en la economía política, a la que yo, bueno, he trabajado hace muchos años y adhiero como mirada de la economía, porque la economía es esencialmente economía política, nos muestra que los factores externos siempre son importantes. Son importantes los factores vinculados a lo meteorológico. O sea, es obvio que la crisis hídrica tiene un vínculo con la falta de lluvias, pero los factores internos que se generan tienen un gran objetivo, que es amortiguar o profundizar los problemas. Es decir, la política económica, la política pública interna, en general tiende a actuar sobre factores externos, en este caso un factor negativo como es la falta de lluvias, y tiende a profundizarlo o a amortiguarlo. Como tú preguntas, en el caso de los medios hay prácticamente una contextualización del gobierno sobre los factores externos, y hay poco sobre la política pública interna. En mi opinión, esta es el principal factor. El gobierno podría haber hecho muchas cosas, primero para amortiguar los efectos, con políticas sociales y económicas como ahora. Ahora eliminó los impuestos al agua mineral, lo cual era muy importante, era 1/3 del precio, o sea, de aquellos $3 era $1. Ahora, lo hizo casi 6 meses después de lo que debió haber hecho, periodo en el cual la gente se empobreció con esta situación, en un contexto de que hace 3 años que el salario real cae y hace 3 años que el empleo se precariza. O sea, hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es que la gente gastó más en agua mineral en un contexto de crecimiento salarial. No, gastó más en agua mineral en un contexto de suba de precios general, de caída del salario real, de precarización del empleo. Y bueno, y de alguna manera esa es la forma que el gobierno presenta estos datos, como ha presentado el de la epidemia sanitaria, como ha presentado otros anteriores, ¿no? Daniel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Daniel directamente desde Montevideo sobre la crisis del agua. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Daniel Olesker directamente desde Montevideo sobre la crisis del agua en Uruguay, que vive la mayor sequía en el sur del país en los últimos 70 años. ¿Cuándo entonces y cómo, Daniel, se soluciona o se ve una tregua en esta situación? ¿Qué puede esperar quien nos ve fuera de Uruguay que esto se empiece a regularizar? ¿De qué depende? Bueno, obviamente, como comenté anteriormente, hay una dependencia exógena, digamos, externa, que tiene que ver con las lluvias,
las previsiones no son buenas, o sea, se está esperando una previsión más para el final del invierno, digamos, el invierno uruguayo, o sea, el invierno del sur, agosto, septiembre, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, por un lado, hay que tomar decisiones, hay como tres niveles aquí, me parece, ¿no? Hay que tomar decisiones estructurales, ¿no? Y sobre esto el gobierno no ha hecho nada, que es prever eventuales futuras situaciones que puedan pasar. El gobierno ha puesto en marcha como oposición el proyecto de la represa de Casupá que mencioné al comienzo, una represa en Arasatí, que es otra ciudad del interior, pero a través de un proyecto de privatización, ¿no? Esto es muy común. Este gobierno, a diferencia del gobierno de su padre, la calle Pou, en lugar de vender las empresas públicas, lo que ha hecho es mercantilizarlas, que es un concepto de privatización distinto, pero privatización al fin. Es decir, introduce el negocio privado al interior de la empresa pública, digamos, ¿no? Y el proyecto Neptuno, así se llama, en la cuenca de Arasatí, es de ese estilo, digamos, ¿no? No me daría tiempo a explicarlo. Eso es lo estructural. En lo coyuntural, hay que esperar, digamos, un deterioro mayor de la capacidad de consumo de las personas a partir del mantenimiento del consumo de agua. De mesa, digamos, en lugar del agua potable, que ya no se puede consumir, ¿no? Ya es imposible consumirlo. Habrán aprobado un nuevo incremento de la salinidad, y por lo tanto, como no hay previsto medidas económicas, salvo la que comenté de la baja de impuestos, es previsible, digamos, un nuevo shock sobre el consumo de las familias, sobre todo, repito, de las familias del 30-40% de ingresos más bajos, ¿no? Y en tercer lugar, además de lo estructural y de lo social, hay que esperar, digamos, alguna medida en materia de todavía más incremento de las condiciones de salinidad del agua, lo cual desde el punto de vista sanitario tiene algunos efectos que además son focalizados en este sentido, quiero decirlo, y termino la pregunta con esto. Focalizados en el sentido de que no es lo mismo cómo afecta a un adulto sin enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, sin diabetes, sin enfermedades cardíacas, o a una persona embarazada, a una mujer embarazada o a pequeños, sobre todo en el tramo de 0 a 6 años, donde la alimentación es clave, junto a otras cosas, en el desarrollo de su vida futura, ¿no? Entonces hay que esperar también un efecto sobre la desigualdad en ese sentido. Entonces, Daniel, también, si lo vemos desde el punto de vista político, lo que coinciden algunos analistas en poner esto en perspectiva es que el país, es decir, Uruguay, va a celebrar elecciones presidenciales el año próximo, por el mes de octubre, y acá hay fuego cruzado entre lo que podrían ser posibles precandidatos de cada uno de los, entre comillas, bandos. Por el lado presidencial, tenemos que el secretario de la presidencia, el señor Delgado, acusa, digamos, a quien anticipa que podrían ser, si él termina siendo el candidato del gobierno, de este gobierno de coalición de 5 partidos, acusa a quienes podrían ser los candidatos de la oposición como oportunistas que están tratando de echarle barro a la situación para ganar terreno. Por el lado de hoy la oposición, eso que fue el Frente Amplio por 15 años, es decir, los progresistas, acá tenemos una intendenta o alcalde o jefa de gobierno, depende de qué país nos esté viendo, que es la señora Cose, que está directamente acusando al gobierno de esa negligencia que tú decías que no tomó ningún tipo de previsión años atrás. Y al lado, como tú decías, del departamento de Montevideo está otro departamento. Uruguay está dividido en 19 departamentos y se llama Canelones, en donde también el intendente o alcalde también tendría pretensiones presidenciales. Entonces, acá hay un juego de ajedrez de quién se echa las culpas a quién para que sale bien o peor parado. Mi pregunta concreta, Daniel, ¿quién gana más o quién pierde más
en esta situación rumbo a la campaña electoral del 2024? Bueno, yo creo que este modelo es un modelo básicamente, y intenté con el agua expresar otra convicción. Este es un modelo que en un texto que yo publiqué hace un tiempo llamé el modelo de la desigualdad, digamos, ¿no? Este es un modelo que básicamente frente a determinados problemas actúa sin amortiguar los problemas y genera incrementos de desigualdad. En Uruguay en 3 años la desigualdad ha aumentado mucho. Entonces, para nosotros, los sucesos del agua, a los que hemos contribuido con soluciones, también en la pandemia, el 31 de marzo, poquito después que asumió el gobierno, me tocó ir a mí junto a otros compañeros a presentarle una propuesta al gobierno sobre qué hacer. Y ahora volvimos a presentar frente a la crisis hídrica un problema. O sea, no es que tiramos piedras nomás, proponemos soluciones. Entonces, yo creo que no, el Frente Amplio, haciendo centro en esto que yo digo, en 5 años, el resultado principal de este gobierno es el incremento de la desigualdad. Ese es el eje central. El agua es una expresión de eso, la crisis hídrica es una expresión de eso, y por lo tanto, bueno, nosotros no queremos que le vaya mal, pero el gobierno hace todo para que a la gente le vaya mal, y ese es nuestro... de esas cosas vamos a hablar en el próximo año y medio, de la desigualdad sobre todo. Desde el punto de vista del tiempo rumbo a la próxima elección presidencial, ¿quién, en tu opinión, o quiénes pueden llegar a sacarle mayor provecho frente a la opinión pública? ¿El gobierno que está atravesando esta situación o la oposición? Y en ese caso, ¿cómo anticipas tú que puedan ser las posibilidades de quién puede ganar la elección? A eso concretamente voy con la pregunta. Estoy convencido que nosotros vamos a ganar la elección, no solo por el impacto sobre la gente de la crisis hídrica, menos aún aprovechándonos de una situación crítica como esta, sino porque la gente visualiza efectivamente. Yo recorro mucho las calles de Montevideo, en mi función como senador antes y como presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Frente Amplio ahora, y la gente está convencida que efectivamente este gobierno le empeoró las condiciones de vida, y el agua es una expresión enorme del empeoramiento de las condiciones de vida cuando podría haber hecho las cosas de manera distinta. Por eso creo que nosotros vamos a ganar la elección. ¿Tienes tú de que va a ser, digamos, o anticipa que podría ser el candidato o la candidata que pueda representar a cada una de las dos partes? Es decir, por un lado, la coalición actual, la coalición multicolor de los 5 partidos, y por el otro lado, el representante o la representante del Frente Amplio. ¿A quiénes tú, si tuvieras que apostar, dirían que van a ser los dos finalistas? Bueno, la verdad que no te podría dar una respuesta concreta a eso. El partido del gobierno no tengo idea. Creo que los dos candidatos, que son el secretario de la Presidencia y la economista Laura Raffo, son los que tienen, supongo, condiciones de competir. Y en nuestro caso, bueno, hay un congreso en diciembre que tomará la definición. Creo que tenemos muy buenos candidatos, los dos intendentes o alcaldes que tú mencionaste, Carolina Cos y Yamandu Orsi, han hecho gestiones impresionantes en las intendencias respectivas, o en el caso de Carolina también en Antel, previamente en el gobierno del que me tocó ser ministro, el gobierno de Mujica. Creo que cualquiera de los dos tiene las condiciones dadas para ser el candidato o la candidata a presidente. No anticiparía un resultado, no tengo condiciones para hacerlo. Daniel Oresquer, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes.